Bienvenidos a su programa Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre la trata de personas. Contaremos con la presencia de la doctora Alba Alonso, representante de la Fundación Esperanza, con quien hablaremos sobre esta problemática social. Aquí iniciamos. La trata de personas es una grave violación a los derechos humanos que implica el engaño, reclutamiento, transporte y explotación de una persona con fines sexuales, trabajo forzoso, esclavitud, tráfico de órganos, entre otros. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes conoceremos más sobre este tema. La trata de personas es el comercio ilegal con fines de explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma de opresión. Es un delito de lesa humanidad que viola los derechos humanos y se lo considera como la esclavitud del siglo XXI. Para conocer los alcances de la tipificación de este delito en el Código Integral Penal, acudimos hasta la Dirección Nacional del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso legal de la Fiscalía General del Estado. Su titular, Mayo Irigoyen, explicó que las formas de captación más usuales se dan mediante ofrecimientos laborales, internet y manipulación sentimental, donde los tratantes actúan de un modo sutil y disimulado, sin dejar rastro alguno. Los resultados son clarísimos. Ninguna de estas víctimas ha sido agredida físicamente, todas han podido participar del proceso penal, ¿no es cierto? Y por supuesto han sido atendidas dentro del sistema de protección a víctimas y testigos desde las perspectivas psicológica y socioeconómica. El funcionario señaló que la Fiscalía respalda a la víctima durante todas las etapas del proceso judicial, a través de asistencia médica, psicológica y legal, brindando protección al afectado y su familia. Según Irigoyen, la visibilización de la problemática a través de su tipificación penal permite sancionar la trata de personas con penas de entre 13 y 16 años. Bueno, dentro de las formas de captación, las formas de captación son muy variadas, pero manipulación sentimental a través del internet, raptos y secuestros que también ocurre, son muy recurrentes. En el Ecuador, las provincias con mayor número de casos de trata de personas son Manabí, Pichincha y Esmeraldas, siendo los adolescentes las principales víctimas con un 56%. La Fundación Esperanza recibe casos de personas víctimas de violencia, engaño y amenazas, por lo que su representante Alba Alonso indica que además del apoyo integral es necesario lograr su inserción en la sociedad. El especialista añade que los casos más comunes de trata se relacionan con oportunidades de trabajo y destacó que la tipificación del COIP ya es un primer paso para que la ciudadanía rompa el silencio. Cualquier sector económico puede llegar a ser víctima de trata. Es cierto que la pobreza o las causas estructurales de la trata de personas son la desigualdad en cuanto al acceso a derechos económicos. Por ello, la asambleísta Linda Machuca anticipa la necesidad de trabajar en la prevención, aspecto que dijo será debatido en el proyecto de ley de movilidad humana, dado el alto grado de incidencia que el delito tiene en la comunidad migrante. Ya el Código Penal establece las sanciones, lo aborda desde el punto de vista de las sanciones. En la ley de movilidad humana vamos a hablar de prevención, de cómo prevenimos que estas situaciones se den y luego cómo acompañamos, cómo se desarrolla todo un procedimiento de acompañamiento y de restitución de derechos. Además de las normativas, es necesario crear en la ciudadanía la cultura de la denuncia. La Fiscalía General del Estado garantiza la seguridad del denunciante y de la víctima. Soy Mariela Logroño. Hasta una próxima entrega. La trata de personas es considerada como la esclavitud del siglo XXI. Es un delito internacional de lesa humanidad que viola los derechos humanos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 2,4 millones de personas son víctimas de trata y un 80% mujeres y niñas. Es momento de nuestra primera pausa y ya regresamos con nuestra invitada de este día.
Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 91, la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero de una o más personas, ya sea dentro del país o desde hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas. Constituye explotación toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo obtenidos de la extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos. La explotación sexual de personas, incluidas la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil. La explotación laboral, incluida el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz arreglada como indemnización o transacción temporal o para fines de procreación. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes. La mendicidad. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley. Cualquier otra modalidad de explotación. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Antes del corte comercial, como les habíamos comentado, ya nos acompaña Alba Alonso. Ella es representante de la Fundación Esperanza, una fundación que ha prestado durante varios años apoyo integral a las personas que han sido víctimas de trata. Alba, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Partamos básicamente, ¿qué es la trata de personas? Bueno, primero gracias por invitarme y un placer estar acá. Realmente, bueno, la trata de personas es una violación a derechos humanos. Así existe desde hace muchísimos años, no es algo nuevo, sino que ya lo podemos ver en culturas desde la Mesopotamia, desde Sumeria, desde Egipto. Y tiene que ver, su antecedente básicamente es el tema de la esclavitud. La trata de personas hoy en día se manifiesta de muchas formas distintas. Obviamente, lo más conocido para el público en general es el tema de la trata sexual o incluso el tema de la trata laboral, pero hay hasta 10, 12 modalidades diferentes de trata de personas. Podemos hablar de trata con fines de servidumbre doméstica, trata con fines de mendicidad, extracción de órganos, trata con fines de reclutamiento forzado, trata con fines de comisión de ilícitos, para la producción de estupefacientes, para el transporte de estupefacientes. Podemos hablar de matrimonio forzado, servil, unión de hecho. Tenemos muchísimas variedades en cuanto a la trata de personas. La trata laboral, obviamente, que es muy común también en prácticamente todos los países del mundo. Pero podríamos hablar de que la trata de personas no ha sido visibilizada completamente en los últimos años. Se hablaba de un tabú o de un tema, de una problemática social que permaneció por mucho tiempo en sombras, en la oscuridad, y que simplemente no se lo topaba este tema. En la actualidad existen incluso fundaciones y organizaciones que van tratando un poco más este tema, pero básicamente, Alba, ¿cuáles serían las características de la trata de personas? Bueno, básicamente el núcleo duro de la trata de personas es la explotación de una persona, el sometimiento de una persona a condiciones de explotación. Y esas modalidades de explotación son un poco las que te comentaba. Entonces, de alguna forma, tiene que ver con cómo está. O sea, muchas veces se identifica con, bueno, me ha engañado para hacer este tipo de trabajo o me han raptado para hacer esto otro, pero muchas veces no tiene que ver tanto con esto. Tiene que ver con una situación de vulnerabilidad previa de la persona, donde no tiene acceso adecuado a sus derechos económicos, sociales, culturales, incluso civiles y políticos. Bueno, y en ese caso, incluso si no conocemos los derechos o que la misma Constitución nos ampara, pues simplemente somos más vulnerables. No solamente se trata de conocer los derechos, que eso es una parte muy importante, tiene que ver con el derecho a la información y tiene que ver con también el derecho a la educación, tiene que ver también con la existencia de los mecanismos necesarios para hacer efectivo ese derecho. Es decir, uno puede saber, voy a poner un ejemplo tonto, pero
Uno puede saber que tiene derecho a la educación, pero si no tiene una escuela o una maestra o un maestro para dar las clases, puede acceder? ¿Cómo puede acceder? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con el acceso efectivo y completo, integral a los derechos. ¿Cómo funciona la trata de personas? ¿Cómo es este sistema que de poco empieza a agrupar a más personas? Bueno, básicamente tiene que ver con cómo funciona un poco el sistema en general. Obviamente la trata de personas lo que busca es una ventaja, sea material o sea inmaterial, pero de alguna forma sometiendo a la persona. Entonces, en la trata sexual puede funcionar de una manera muy distinta a la servidumbre doméstica. Entonces, cada modalidad funciona de una manera diferente. En la trata sexual lo que se busca obviamente es un lucro económico, específicamente. Claro. En la servidumbre doméstica se busca más que nada tener a un bajo precio, tener la casa ordenada, lista, aseada y sin importar el acceso o no a los derechos de esa persona. Claro, pero básicamente es complicado el hecho de que según datos de la ONU, el 80% de víctimas de trata son mujeres y niñas. Entonces ahí va el lado del tema del turismo sexual que se escucha, el tema laboral, incluso de la servidumbre que usted mencionaba. Sí, a ver, los estudios se ubican sobre todo en términos de trata sexual, trata laboral, matrimonio forzado, y sí, el 80%, o por lo menos esa es la estadística que plantean, es sobre todo para mujeres y niñas y niños también. Pero ahí nosotros tenemos ciertas dudas también en cuanto a las formas de trata de personas para hombres, en el sentido en que los hombres normalmente no se consideran una víctima, ¿ya? No se autoidentifican como tal. Eso sería el primer paso en el caso de que uno sea víctima de trata. Bueno, sí, sería un primer paso, pero también sería el paso no solamente es la autoidentificación, sino que cualquier autoridad pública está obligada a identificar si hay una situación de trata. Entonces, en la trata de hombres, ¿ya? Puede ser trata laboral, puede ser reclutamiento forzado, puede ser extracción de órganos, pueden ser muchas formas. ¿Lo mantienen más en silencio los hombres tal vez si son víctimas de trata? Primero lo pueden mantener más en silencio, pero segundo, de verdad hay una falta de autoidentificación. Es decir, es más fácil que un hombre, por los patrones socioculturales que están aceptados, pueda trabajar sin contrato, en condiciones de explotación y seguir adelante porque realmente necesita el poco dinero que le puedan dar para alimentarse a él o a su familia, etc. Entonces no se va a ver tanto como una víctima de explotación. Claro. Va a asumir la situación, igual que lo haría una mujer, no estoy diciendo que no lo hagan, pero si se queja muchas veces lo que encontramos es que alrededor el patrón sociocultural le va a decir, bueno, tú no es que te andes quejando porque eres víctima, tú lo que eres es un vago. Básicamente ese es el patrón con el que nos encontramos. ¿Cómo podemos identificar a la persona que trata con estas personas? ¿Cómo podemos identificar a estas personas que empiezan ya a agrupar a niños, a mujeres, a personas adultas en este problema social? ¿A los tratantes te refieres? Sí, a los tratantes, básicamente. Bueno, en realidad los tratantes pueden ir desde una gran red que opera en varios países distintos hasta una pequeña red de una o dos personas. Entonces no es que se pueda identificar tan fácilmente, pero sí hay como poder identificar a lo que son sus víctimas. Pero sí hay que hacer un ejercicio muy fuerte de identificación, porque muchas veces tiene que ver con el delito de trata puede confundirse con crímenes cometidos específicamente por las propias víctimas. Entonces, eso sí es una identificación que necesitamos fortalecer en todos los países y en el Ecuador en particular. Me estoy refiriendo a que, primero, no es fácil identificarse como víctima, y segundo, dado que la trata de personas está vinculada a delitos conexos, puede ser que una mujer o un hombre esté haciendo un transporte de droga, como lo que se conoce como mulas, y obviamente no se autorreconozca como víctima, sino que lo esté transportando porque necesita el dinero y necesita salir de una situación
de complicación económica o de crisis. Entonces obviamente sabe que está llevando la droga y se va a identificar antes como una criminal que como una víctima. Y lo mismo pasaría para las autoridades, que si es que la interceptan o le interceptan, obviamente las autoridades lo que van a hacer es identificarla antes como criminal que como víctima. Entonces nos falta mucho eso, más que identificar a los tratantes, identifiquemos a las víctimas, porque de ellas podemos sacar mucha más información con la que podemos trabajar para precisamente erradicar la problemática. Es momento de una pausa y ya regresamos con más de Contigo Mujer. El tema del día de hoy, la trata de personas. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 91, la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero de una o más personas, ya sea dentro del país o desde hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas. Constituye explotación toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo obtenidos de la extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos. La explotación sexual de personas, incluidas la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil. La explotación laboral, incluida el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz arreglada como indemnización o transacción temporal o para fines de procreación. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes. La mendicidad. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley. Cualquier otra modalidad de explotación. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Continuamos con más. Alba, básicamente sería importante conocer cuáles son los derechos de las víctimas de trata de personas. Bueno, los derechos de las víctimas de trata de personas son exactamente los mismos derechos que podría tener cualquier persona, pero obviamente, dado que ha sido vulnerados sus derechos humanos, y esto porque es una vulneración como tal, tiene derecho obviamente a una reparación integral, tiene derecho a que se protejan sus derechos, tiene derecho a tener garantías, no solamente jurisdiccionales, sino sociales, económicas, incluso culturales. Incluso de incentivos claro, para que puedan insertarse nuevamente en la sociedad con un trabajo y presentar de que son gente muy capaz y que ha sido víctima de un problema social y no solo se da en el país, sino se da en 138 países según datos de la ONU. O sea, exactamente, desde el momento en el que una persona víctima de trata es identificada, desde ese momento, de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos, tiene derecho no solamente a que se le proteja su integridad física, que podría ser a través del sistema de protección a víctimas y testigos, tiene derecho a que obviamente se le guarde confidencialidad sobre todos sus datos. ¿Ya? No es una obligación de todas las personas, o sea, bien sean medios de comunicación, bien sean autoridades. Tiene derecho a que se le den o se le garanticen sus derechos sociales básicos. Me refiero a un alojamiento adecuado, alimentación, vestido, tener acceso a mecanismos para la educación, para tener un bono de comida o de todo lo que tenga que ver con temas más que nada acuciantes, algo que sea muy rápido, de intervención rápida. Pero al mismo tiempo, esta persona tiene derecho a que se haga todo el proceso de defensa de su caso. ¿Ya? Y ese proceso de defensa, porque muchas veces pensamos que lo primero que hay que hacer es denunciar. Bueno, de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos, existe el derecho al periodo de reflexión. ¿Qué significa esto? Significa que una persona que ha sido víctima de trata a veces necesita un tiempo para establecerse y encontrarse bien antes de empezar un proceso penal. No debe ser fácil
estar en este proceso No. en el cual usted ha sido víctima de trata en el tema sexual, laboral, doméstico, y pasar al tema legal. Claro. Saber que está en riesgo incluso su vida y está en riesgo la vida de sus familiares. Claro. Entonces, este periodo de reflexión lo que busca son dos cosas. Primero, que la persona se asiente y tome un poquito de fuerza, ¿ya? Porque piensa que muchas veces incluso pueden tener estrés postraumático, con lo cual su propio testimonio puede no ser coherente, puede tener una estructura no lógica y a veces el tema psicológico debe primar sobre la parte legal, porque la persona tiene que estar bien para entrar dentro de un proceso legal. El temor incluso puede ser de que hay el tema de que los lleven a prisión por haber sido víctimas. Exacto. O por haber sido parte de este tipo de problemas. O por miles de razones, porque como la trata está asociada a delitos conexos, puede ser que a esta persona se la haya reclutado forzadamente para, por ejemplo, para robar, ¿ya? Para cometer delitos, o para, por ejemplo, pedir, como dicen en Colombia, para pedir vacunas, o para extorsionar. Entonces, obviamente, la persona piensa antes que es criminal. Pero, como te digo, el periodo de reflexión también no solamente es para que la persona se estabilice un poco, sino también para que la persona decida si quiere o no participar del proceso penal. Porque a veces el miedo puede ser mucho más grande. Y entonces, en ese sentido, busca tener como un espacio para que esté tranquila, decir, bueno, quiero seguir con este proceso o no quiero seguir con este proceso. Porque pueden llegar a ser procedimientos muy largos. Pueden llegar a ser procedimientos de 1 año, 2 años. Claro, por el tema de la investigación del caso. Claro, y al mismo tiempo, ¿pero qué ocurre durante ese año o esos 2 años? Quiero decir, ¿qué pasa con la persona? ¿Tiene garantizados esos derechos económicos, sociales, culturales? ¿Tiene una familia a lo mejor que atender? ¿Tiene acceso a tener una renta suficiente como para poder mantener a sus hijos? Por eso opta a quedarse en el vínculo vicioso de la trata de personas. Puede optar por eso, puede optar por cualquier otra opción. Quiero decir, nosotros podemos atender integralmente y el Estado está obligado a atender integralmente. Lo que pasa es que nos falta un mecanismo que articule todo y se le pueda dar como esa atención a la persona durante todo el procedimiento penal. Pese a eso, ¿cómo podemos denunciar el posible caso de ser víctima de trata? Bueno, la forma de denunciar es a través de la Fiscalía, a través del número de teléfono 1-800-delito. También se puede ir a cualquier fiscalía provincial, también se puede llamar al ECU 911 o a cualquier UPC que podamos tener dentro de nuestro barrio, dentro de nuestro lugar de vivienda. ¿Cuál sería su mensaje final, Alba, para que los ciudadanos y ciudadanas que están siempre pendientes de este programa Contigo Mujer, pues es importante que conozcamos este tipo de temas, que no es que estamos exentos de que nos pueda pasar a nosotros o a nuestros familiares, pero sería importante cuál es su mensaje final de este problema social que, si bien es cierto, está a la orden del día, pero es necesario que lo conozcamos, que nos informemos y que podamos de cierta forma denunciar, porque la Constitución y tenemos todos los derechos como ciudadanos ante este tema. Bueno, lo primero es que si conocen de cualquier situación que pueda aparecer o que dé ciertos indicios de que puede existir trata, o bien llamen a los teléfonos de las denuncias, el 1-800-delito, el 911, y también que exista una cultura de exigibilidad de derechos. Es decir, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, de acuerdo a todos la normativa que hoy en día está vigente, cualquier persona puede exigir derechos de protección, puede exigir derechos desde los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocidos por el Ecuador, puede reconocer que haya una vivienda, puede reconocer que haya una alimentación adecuada, un tratamiento adecuado de la persona y puede exigir que eso exista. Eso es el principio de aplicación directa y de no restricción de derechos. Entonces, de alguna manera también explicar a la ciudadanía la necesidad no solo de identificar a las personas, porque lo vemos por la calle, ¿ya? Es muy fácil ver a muchos niños y niñas pidiendo en la calle. No estoy diciendo que todos ellos sean víctimas de trata, pero es situación. En su mayoría. Sería de identificar
pero obviamente eso es lo que hay. Entonces, también no ser indiferentes. Creo que eso es lo más importante, no ser indiferentes y exigir derechos. Un tema que debería ser tratado con los padres de familia, con sus hijos, desde sus hogares, explicándoles este tema, incluso en las instituciones educativas, pese también a los esfuerzos que realiza el Estado, pero es importante que desde casa tratemos este tema. Claro, sí, desde luego en la familia es uno de los primeros mecanismos de prevención. Tanto las madres, los padres, los hermanos tienen que explicar qué situaciones pueden llegar a darse y explicarlo dentro de la normalidad para que los niños tampoco, las niñas no tomen mucho miedo, pero sí sepan que existe esta problemática. Desde las escuelas también como mecanismo de protección abordar las distintas dinámicas de la movilidad humana, porque el tema de la trata de personas puede darse en muchísimos casos diferentes. Puede darse en personas que están en necesidad de protección internacional, puede darse dentro de poblaciones retornadas, puede darse, obviamente, en diferentes sectores. En diferentes sectores de la población. O sea, le puede pasar, nosotros siempre decimos, le puede pasar a cualquiera, y es cierto. Pero sí como abordar estas temáticas de movilidad humana, trata de personas, tráfico de migrantes, abordarlas dentro de las escuelas. Y bueno, eso como mecanismos de prevención estructural, ¿verdad? Y hacerlo de una manera continua, no como un proceso solamente puntual, sino algo estructural. Gracias, Alba. Estuvo con nosotros Alba Alonso, ella es representante de la Fundación Esperanza. Como ustedes pudieron escuchar ampliamente este tema, es necesario que desde nuestros hogares analicemos y conversemos con nuestros hijos sobre la víctima que puede ser la trata de personas en las instituciones educativas y también del Estado crear este tipo de mecanismos de prevención. Queremos agradecerles a ustedes una vez más por habernos acompañado en su programa Contigo Mujer. Sugerencias, observaciones y comentarios en contigomujertvl@gmail.com. Gracias por acompañarnos, muy buenos días.